bueno, vamos a comenzar hablando de este interesante tema, la masturbación o lo que sería el yo de la masturbación, porque nosotros hemos venido pues estudiando y si ya nos estamos autoobservando, hemos venido comprobando que nosotros somos una multiplicidad de yoes, que en nuestro interior existen muchísimas formas negativas de ser que componen lo que es nuestro ego. Esos yoes son de diversas índoles. Tenemos yoes relacionados con la ira, tenemos yoes relacionados con la envidia, yoes relacionados con la pereza, yoes relacionados con la codicia, por ejemplo, con la gula. Tenemos también yoes relacionados con la lujuria. Y este yo de la masturbación pues está relacionado con el aspecto lujurioso de nuestra psicología. El yo de la masturbación es el que nos lleva a la práctica de estimular nuestro aparato sexual para provocar el orgasmo o la eyaculación, o que nos lleva igualmente, ¿verdad?, a estimular a otro para ese mismo fin, para expulsar la energía creadora sexual a través del orgasmo y la eyaculación, ¿ok? Existen distintas formas de masturbación. Existe, por ejemplo, la automasturbación, pero también existe lo que es la masturbación colaborada, en la que otra persona pues asiste para esa estimulación, o cuando asistimos a otra persona estimulándoles. También existe lo que es la masturbación mutua, o existe ya lo que es el ingresar implementos aparte del proceso manual para lograr ese objetivo. Por ejemplo, cuando se utilizan objetos para tales fines, o cuando esa masturbación se lleva a cabo con animales, ¿verdad? O cuando se estimulan pues otras zonas aparte del aparato sexual, como por ejemplo la masturbación anal. O sea, existen muchos aspectos de lo que es la masturbación, que cuando nosotros estamos enfocados en buscar la castidad, en buscar lo que es la regeneración, pues nos toca estudiar, nos toca mirar en nuestra psicología cuáles de esos detalles nosotros hemos llegado a alimentar, cuáles de esos defectos están vivos en nuestro interior, porque es necesario pues hacer el estudio de muerte, o sea, hacer el trabajo de muerte psicológica, de autoobservación, de comprensión y de eliminación de esos defectos, para que podamos pues lograr lo que es una castidad, para que podamos lograr el hacer un sabio uso, el comenzar a hacer un sabio uso de nuestra valiosa energía sexual. Pero, ¿qué sucede? Que este acto de la masturbación actualmente está completamente normalizado. Incluso podemos ver que esta es una práctica que se ha vuelto muy recomendada y recomendable, ¿verdad? Actualmente se considera completamente natural y hasta se habla de que es algo muy, muy saludable. Pero como les decía, ¿cuál es la contraparte? Porque esta sociedad, que como podemos ver por todos los medios, pues nos lleva y nos invita a la degeneración, y que también podemos ver cómo mientras más va avanzando el tiempo, mientras más vamos cayendo en el proceso de involución, más se va normalizando todo aquello que es degenerado. Vemos como por todos los medios tenemos un bombardeo de lujuria, un bombardeo de degeneración, cuestión de que los seres humanos perdamos nuestro poder, que los seres humanos perdamos y busquemos estar todo el tiempo perdiendo nuestra energía, para que obviamente seamos más débiles en todos los sentidos y por lo tanto muy y más fácilmente controlados por todas las entidades que manejan esta sociedad y que buscan alimentarse de la energía de cada uno de nosotros. Por eso tanta publicidad, tanto estímulo para lo que es toda clase de perversidad, toda clase de lujuria. Y nosotros que estamos queriendo despertar nuestra conciencia, pues tenemos que empezar a reflexionar para empezar a hacernos conscientes de todo este proceso.
Es muy importante que nosotros empecemos a reflexionar seriamente sobre el valor de nuestra energía sexual. Mientras nosotros no comprendamos el valor y cuál es el sabio uso que debe hacerse de esa energía, pues vamos a ser fácilmente víctimas de todos estos nuevos conceptos que nos venden la masturbación como algo muy bueno y, como les decía, como hasta algo saludable, loable, e incluso ustedes van a encontrar que hay hasta formas en que se ha espiritualizado la masturbación, como que se le ha puesto como una práctica que hecha de una u otra manera, muy que realmente es magia negra, nos va a llevar a un despertar espiritual, por ejemplo, sin la necesidad de una pareja, etcétera, etcétera, pero realmente todo ello va en contra de lo que realmente es beneficioso para un proceso de despertar espiritual. Entonces es importante que reflexionemos que la vida en nosotros, que la parte creadora, que la parte divinal que es capaz de crear en nosotros está en nuestra semilla, está en nuestra energía sexual. No por nada tanta promoción, tanto bombardeo a lo que es la lujuria, tanto morbo en todo, en el arte, en las canciones, en las películas, en la publicidad, para donde quiera que miramos hay morbo, hay lujuria, hay lascivia, hay algo que busca que nosotros querramos estimularnos sexualmente hasta el punto de llegar a perder esa energía, porque esa energía realmente tiene un valor. Mientras los seres humanos la tengamos dentro de nosotros y la sepamos canalizar correctamente hacia nuestros centros superiores para despertar nuestra parte espiritual, pues nos vamos a volver sumamente poderosos, vamos a poder llegar a despertar nuestra conciencia, porque es esa energía sexual sabiamente canalizada, la cual nos va a ir permitiendo despertar nuestra conciencia en este plano, en esta dimensión, pero asimismo en las dimensiones superiores de la naturaleza. Nosotros debemos también llegar a reflexionar en qué es realmente la castidad. Existen muchos conceptos erróneos en torno a lo que es la castidad. Por ejemplo, se cree que la castidad tiene algo que ver con la abstinencia o con el celibato. Y muchas personas, llevadas por ese concepto erróneo, cuando nos escuchan a nosotros, por ejemplo, hablar de lo que es lograr la castidad o de tener una pareja en castidad, creen o se piensa muy fácilmente que estamos hablando de abstenernos de la práctica sexual. Y no es así, realmente la sexualidad es una necesidad inherente al ser humano, es una necesidad tanto biológica como psicológica. Lo que sucede es que desde hace muchísimos años, realmente desde hace millones de años, nosotros como humanidad pues hemos caído en la degeneración, hemos caído en la fornicación, hemos caído en el vicio terrible de sacar esa energía creadora sexual del cuerpo, es decir, de ir a la práctica sexual a botar esa energía, a estimularnos hasta el punto de llegar al orgasmo y la eyaculación y perder en ese orgasmo y esa eyaculación la energía. Y además, o aparte de eso, pues hemos desarrollado pues el vicio de la masturbación, en la cual sin necesidad de una pareja también estamos botando esa energía. Pues resulta que castidad es lo opuesto. Castidad es ir a la práctica sexual, es tener una pareja con quien practicar el sexo, pero no para expulsar, no para sacar esa energía del cuerpo, sino más bien para aprender a llenarnos de esa energía, a canalizar esa energía sexual por nuestra columna vertebral hacia los centros superiores, hacia nuestro cerebro, glándula pineal, aquí glándula pituitaria, para despertar esas partes conscientivas que todos tenemos. Para eso es necesario activar esa energía de forma positiva y la única manera de activar la energía sexual de una forma positiva es uniéndose sexualmente un hombre y una mujer, porque se necesita que sean las dos polaridades, masculina y femenina, quienes a través del tacto, besos y caricias conscientes
pongan en actividades de energía sexual para que entonces al unirse esa pareja, al darse el proceso de la penetración, entonces se pueda hacer esa transmutación sexual. El tener ese poder de no perder la energía sexual, ni fuera de la práctica de sexo, pero tampoco dentro de la práctica de sexo, es decir, nunca llegar a la expulsión de ni una gota de esa energía, a eso se le llama castidad. Tener el poder de ir al sexo y siempre transmutar esa energía, nunca perder esa valiosa energía. Por lo tanto, la castidad es un poder, como ustedes pueden ver, un poder que nosotros hemos perdido por haber caído en estos actos, pues que lo que buscan es que nos saquemos la energía del cuerpo y que, como está degenerada esta sociedad, estos actos ya se encuentran tan justificados, tan normalizados y hasta tan recomendados. Pero, y como les decía, es importante poner la contraparte, es importante reflexionar en qué es lo que entonces estamos perdiendo al momento en que hacemos este tipo de prácticas y dejamos que se desarrollen en nuestro interior este tipo de defectos pues lujuriosos, ¿ok? Nosotros debemos de recuperar nuestro poder perdido. Nosotros vamos a una práctica sexual y debemos tener potencia sexual, una potencia que vaya motivada por la conciencia, que vaya motivada por el anhelo de ser, no condicionada por defectos lujuriosos. Sin embargo, nosotros somos tan ya débiles por estos defectos psicológicos que para tener una potencia sexual, para tener un poder sexual, necesitamos que haya masturbación, necesitamos que haya otros tipos de masturbación como el sexo oral, que no es realmente sexo, sino masturbación, como que haya sexo anal, como que haya pornografía, como que haya esto y aquello, y entonces realmente no tenemos una potencia, la conciencia no tiene una potencia, porque en el momento en el que no hay nada de eso, entonces ahí no hay potencia sexual, no hay poder sexual. Es necesario, por lo tanto, que nosotros nos enfoquemos en trabajar, en estudiar, en eliminar de nuestro interior todos estos vicios de lujuria, todos estos defectos lujuriosos, para que realmente tengamos una potencia sexual para hacer un trabajo de sexualidad superior, ¿ok? En este mismo tono, pues, es importante reflexionar, o digámosle que ya teniendo este contexto, reflexionar entonces en qué es la masturbación. Vamos a caer en cuenta, al hacer estas reflexiones, que esta es una práctica bastante perniciosa para cualquier ser humano, porque trae muchísimas consecuencias a nivel físico, que vamos a estar pues hablando un poquito de ellas, trae también muchas consecuencias a nivel psicológico, pero trae también muchísimas consecuencias a nivel espiritual, porque esta es una práctica que es motivada por una entidad psicológica de la lujuria que todos tenemos, el yo masturbador. Incluso ustedes a nivel astral podrían llegar a ver este defecto psicológico como un mono, como un mico, porque suele ser la representación del yo masturbador a nivel astral. Pero esta es una entidad que todo el tiempo nos está sometiendo a que estemos constantemente estimulándonos a perder esa energía creadora sexual sin importar todas las consecuencias que nos trae. Si nosotros nos ponemos a mirar desde cuando empezamos en esta existencia con esa práctica de la masturbación, vamos a ver que probablemente fue muy temprana edad. Incluso podemos ir viendo cómo este defecto ha ido desarrollándose tanto que ya cada vez a más temprana edad se empieza a manifestar en nosotras las personas. Porque si recordamos la conferencia de cuando hablábamos de la muerte y hablábamos de que existen vidas sucesivas, pues hablábamos de que
Cuando nosotros llegamos al momento de la muerte física, que pasamos a una nueva existencia, esos defectos psicológicos que nosotros fuimos creando, que fuimos desarrollando a lo largo de nuestras existencias, no mueren con la muerte del cuerpo físico, porque estos defectos todos tienen atrapada dentro de sí una porción de nuestra conciencia, una porción de nuestra esencia. O sea que hay una virtud, hay una sabiduría atrapada dentro de cada defecto psicológico. Por ejemplo, la virtud de la castidad está atrapada dentro de cada uno de esos defectos lujuriosos que nosotros tenemos. Por lo tanto, este yo masturbador no es nuevo. A lo largo de nuestras múltiples existencias hemos venido alimentando este defecto psicológico y obviamente como este defecto ha tomado cada vez más fuerza, cada vez más justificación a nivel de lo que es la sociedad, pues en estas últimas existencias se ha venido alimentando muchísimo más. Y un defecto que esté tan grande, un defecto que esté tan alimentado, que tenga tanto espacio en nuestra psicología, pues obviamente en la siguiente existencia va a tener la fuerza para empezar a manifestarse desde cada vez más temprana edad. Por lo tanto, nos mete desde que somos ya, que le digo, cada vez más pequeños, en el proceso de degeneración. Ustedes ven que cuando el adolescente o cuando el niño entra en procesos de masturbación, es porque ya ha venido desarrollándose en esa personalidad un proceso como de perversidad, ya de morbo, ¿verdad? Empieza a desarrollar yoes lascivos. Incluso ya se le empieza a introducir que si por los amiguitos, si por algún familiar o a veces de forma hasta accidental a lo que es la pornografía. Entonces al ir, digámosle que en esa psicología, irse pues manifestando esos yoes morbosos, esos yoes lascivos, pues se termina a muy temprana edad cayendo en lo que es lo que es la masturbación. Entonces es un proceso en el que el niño, el adolescente, ya empieza el proceso de degeneración psicológica, ya se empieza a volver muy lujurioso, muy, digámosle, muy morboso. Y es la forma en la que este yo, que viene de existencias pasadas, pues entra nuevamente en la máquina humana y empieza a manifestarse y empieza a alimentarse. Es interesante ver, y lo han constatado muchas personas que han hecho algún trabajo de despertar espiritual en existencias pasadas, pero que obviamente no lo han culminado, personas que han trabajado con su energía creadora sexual, que han llegado a condensar energía, han llegado incluso a crear algunos de los cuerpos existenciales, personas que han llegado a despertar ciertas facultades y que llegan a una nueva existencia o que llegaron a esta nueva existencia con ciertas facultades, con ciertos poderes. Y se han dado cuenta, han constatado que cuando han empezado en esta existencia con el proceso de la masturbación, el proceso de la fornicación, en general el proceso de sacar la energía sexual del cuerpo, pues van perdiendo esas facultades, van perdiendo esas capacidades que ya traían conquistadas de otras existencias. ¿Por qué? Porque este defecto, al llevarnos a estar constantemente sacando esa energía creadora sexual del cuerpo, pues nos va metiendo a un estado degenerativo y al ir perdiendo esa energía vamos perdiendo a sí mismo todas esas fuerzas, virtudes, poderes, facultades, pues que son de la conciencia. Probablemente muchos de ustedes han llegado a experimentar ese tipo de cosas y tal vez algunos ni siquiera habían hecho la relación entre la fornicación y la pérdida de esas facultades, pero con una simple reflexión e incluso analizando las experiencias astrales que tenían en esas épocas o hasta preguntándoles ahora mismo a su propio ser, pues podrían constatar que por ahí fue el principio de la caída en esta existencia. Entonces, esa es una de las consecuencias, el estado de degeneración en el que empezamos a caer a nivel mental, a nivel incluso físico, a nivel sexual, cuando empezamos a dejar que se manifieste y se alimente este defecto de la masturbación en una existencia.
Este tema de la masturbación, este yo masturbador, pues se termina convirtiendo en un vicio, porque aquello que nos genera mucho placer, pues asimismo se termina convirtiendo en una necesidad ansiosa. Ese fuego invertido de la lujuria, movido por este defecto, se empieza a manifestar en nuestro interior como un deseo que nos quema, como un deseo que se empieza a volver irreprimible. Entonces, paulatinamente, mientras más vamos cediendo a esta práctica, pues nosotros vamos perdiendo el autocontrol, se va convirtiendo en un vicio. Claro, llegamos al punto de la negación, en el que, bueno, como muchísimos de los vicios, el vicioso pues dice que no tiene un problema con eso. Dice que no, que en cualquier momento puede dejarlo. Pero cuando realmente se decide a dejarlo, cuando realmente dice, no, no voy a hacer más esto, ahí es que se da cuenta de que lo tiene atrapado, de que es un vicio, de que ahora tiene que hacerlo varias veces, o que cada vez que siente el deseo tiene que buscar cómo hacerlo, porque de lo contrario empieza a sentir muchísima ansiedad o empieza a sentir muchísima insatisfacción, muchísima presión de este defecto. Entonces ya ha entrado en lo que es ese círculo vicioso. Ustedes pueden ver que este defecto se empieza a manifestar como mecánicamente, y a ciertas horas del día o bajo ciertas circunstancias siempre les va a llevar a sentir esa necesidad de ir a estimularse, de ir, por ejemplo, a ver pornografía, de ir y esconderse en tal lugar, de ir, o se ha vuelto un hábito, y cuando intentan romper con ello, entonces se dan cuenta de ahora lo complicado que resulta. Y entonces, para no tener que enfrentarnos con ese vicio, pues solemos tender mejor a justificarlo y a decir que sí, que eso está bien, que no, que eso es algo saludable, que mira, que eso lo recomiendan los sexólogos, que eso lo recomiendan los psicólogos, que eso lo recomiendan los médicos, y así pues simplemente seguimos y no tenemos pues que enfrentarnos y darnos cuenta de que pues estamos pues atrapados por esta entidad psicológica. Entonces algo para pues uno reflexionar, las herramientas están para nosotros poder salir de este y de cualquier vicio, de este y cualquier defecto psicológico. Si un defecto psicológico puede morir, todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados. Entonces, con las herramientas de la muerte psicológica, sin duda que podemos pues salir de allí, pero para eso necesitamos dejar de justificarnos, para eso necesitamos poner la voluntad y decidirnos a eliminar este defecto psicológico. Bueno, aparte de cómo nos somete a nivel psicológico e instintivo, convirtiéndose en un vicio, pues este defecto nos genera bastante daños, incluso a lo que es el mismo aparato sexual y a lo que es nuestra mente. Por ejemplo, este defecto de la masturbación es la causa, o una gran, o sí, algo que nos causa muchísimo lo que es la eyaculación precoz. Porque cuando la persona se acostumbra a autoestimularse constantemente, y a estar también con el tema que sí de la pornografía, etcétera, y ya se mete en ese vicio constante de masturbarse, de pornografía, etcétera, se va cargando de demasiado deseo sexual frustrado, demasiada lascivia, aparte de que está llevando a su cuerpo, a su aparato sexual, una carga instintiva terrible. Cada vez que la persona se expulsa esa energía creadora sexual fuera de su cuerpo, esa energía al salir se contamina, esa energía se convierte realmente en larvas energéticas que dañan el aparato sexual. Entonces la persona lleva o crea una carga instintiva de larvas, además de la carga mental de tanto morbo y tanta lascivia, que cuando se encuentra a llevar a cabo una práctica sexual, pues se encuentra que tiene total debilidad en ese aparato, que solamente de estar o de ver o de tocar o de rozar a una persona, por ejemplo, del sexo opuesto, pues pierde rápidamente la energía sexual
porque se ha maltratado muchísimo el aparato sexual con esta práctica. Además de la eyaculación precoz, la masturbación nos genera impotencia por los mismos daños que se le generan al aparato sexual por el constante maltrato que esta práctica hace del aparato, ya que siempre se está buscando la sobreestimulación del aparato sexual. O sea, con esta práctica, evidentemente, el aparato sexual se va dañando muchísimo, pero aparte de ese mismo daño está ese condicionamiento psicológico y ese condicionamiento físico a la autoestimulación, que lleva a que cuando la persona se encuentra en una práctica sexual real, donde van a participar, por ejemplo, 2 personas en esa práctica, pues entonces ya no sea lo mismo, ya no les resulte tan satisfactorio porque ya se amañó, como dicen, a estimularse a través de la masturbación y a través de ese medio expulsar la energía. Entonces, obviamente, el aparato sexual, digámosle que el femenino, en el caso del hombre masturbador, o el aparato sexual masculino, en caso de la mujer masturbadora, pues no van a generar el nivel de estimulación que siente, que experimenta cuando pues practica la masturbación. Y eso hace que entonces una práctica sexual a la persona que ella está acostumbrada a esta práctica le resulte completamente insatisfactoria hasta el punto de que puede llegar a generarle impotencia psicológica, más allá incluso de la impotencia física. ¿Y por qué? Porque, como les decía, ya la potencia de esa persona está condicionada por el yo de la masturbación. Entonces le resulta imposible, o le puede llegar a resultar imposible a esta persona sostener la potencia sexual sin práctica de masturbación. Para solventar esa situación, para solventar ese proceso degenerativo en el que se ha caído, pues lo que solemos hacer las personas es incluir la masturbación dentro de la práctica sexual, profanando todavía más lo que es la sagrada práctica del sexo. Entonces necesitamos, para que haya potencia, lo que les comentaba de la masturbación colaborada, de la masturbación mutua, porque ya sin masturbación no hay potencia. Entonces, ¿eso realmente qué es? Eso es, pues, impotencia, porque la potencia real es la potencia de la conciencia. Una persona que es realmente potente sexualmente no necesita tantos artilugios, no necesita tantos lujos, no necesita de infrasexo para, en una práctica sexual, tener una correcta potencia y sostener esa potencia por un tiempo extenso que de transmutación sexual, ¿ok? Otras de las consecuencias de las que podemos hablar, y estas son importantes de mencionarlas y también suelen ser un poquito espinosas, es ciertos yoes que se desarrollan a partir de lo que es la práctica de la masturbación. Por ejemplo, esta práctica nos lleva a desarrollar yoes de auto-homosexualismo y yoes de homosexualismo. Hay unos yoes, digamos que se va haciendo un paso. La masturbación es algo que va dando pie porque es una base para el desarrollo del yo homosexual. Pero primero hay que ir desarrollando un yo auto-homosexual, un yo que empieza a sentir gusto por sí mismo, que obviamente yo misma soy de mi mismo sexo, usted misma es de su mismo sexo, entonces uno empieza a autoestimular a su mismo sexo, uno empieza a acostumbrarse, ¿verdad?, a manipular el aparato sexual del mismo sexo que tiene uno, pero a uno eso se le hace como que natural, no se siente uno homosexual porque yo no estoy en mi caso, con otra mujer, por ejemplo, o el hombre no, pero yo no estoy con otro hombre, pero me estoy autoestimulando a mí misma, empiezo a generar como ese gusto hacia uno mismo, incluso cuando se está llevando a cabo la práctica de la masturbación, pues es muy común que con la imaginación mecánica proyectemos a esa otra persona
del sexo opuesto, con quien supuestamente en nuestra imaginación estamos llevando a cabo un acto sexual. E incluso que imaginemos todo lo que esa persona hace, todos sus gestos, incluso queremos sentir o imaginamos sentir lo que esa persona siente, etcétera, etcétera. Pero si hacemos una reflexión nos damos cuenta que esa persona no está, que es simplemente una efigie mental, que eso es un yo psicológico, o sea, que es algo que nosotros estamos proyectando en nuestra psicología, que está dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, eso va desarrollando esas actitudes homosexuales en nuestro interior. Incluso este tema de el desarrollo del yo auto homosexual nos puede llevar a que en la misma práctica de la masturbación nos lleguemos a poner en el punto de la otra persona. Por ejemplo, que un hombre ya empiece a buscar la estimulación anal o incluso la autopenetración anal, por ejemplo, y esos son ya procesos de desarrollo de ese yo auto homosexual. Es importante nosotros reflexionar la importancia o sobre la importancia de empezar a buscar y lograr una correcta polarización si queremos nosotros llegar a trabajar en el suprasexo. En el suprasexo se necesitan que estén las dos polaridades, hombre, mujer. Pero en el proceso del desarrollo de esos yoes homosexuales en nuestro interior, nosotros vamos perdiendo nuestra correcta polaridad. Las mujeres nos vamos volviendo muy machorras, los hombres se van volviendo muy afeminados, muy pasivos. Entonces, cuando se va a tener una práctica de suprasexo con una pareja del sexo opuesto, pues realmente no hay psicológicamente una correcta polarización. Y este yo de la masturbación, digámosle que ayuda muchísimo a que se dé eso, que se dé la despolarización del género, hasta el punto de que a lo largo de las múltiples existencias la persona vaya desarrollando ya directamente lo que es el yo homosexual, perdón, lo que es el yo lesbiana, porque este yo es como una base para la apertura a esos defectos. Uno se va desensibilizando hacia lo que es el homosexualismo. Como les decía, uno se acostumbra a autoestimularse y se le va haciendo normal estimular a una persona de su mismo sexo. Por otro lado, cuando uno se acostumbra a estimularse, se va a dar cuenta que la persona del otro sexo, ¿verdad? La persona del otro género, pues tiene otro aparato sexual, o sea, diferente. Las mujeres y los hombres tenemos aparatos sexuales diferentes, tiene otro cuerpo diferente, tiene otra psicología diferente y esa persona también acostumbrando a autoestimularse a sí mismo, a su aparato, a su cuerpo, pues cuando viene y hay como se trata de tener una relación sexual, entonces hay esa insatisfacción. Es que no me hace como yo querría, no me toca como yo querría. Y entonces empiezan los yoes a hablarle a las personas por dentro, ¿verdad? A decirnos o hacernos sentir que realmente si estuviéramos con una persona de nuestro mismo sexo, pues sí sabría estimularnos como le gusta al yo psicológico. Y ese tipo, ese hilo de pensamientos, de deseos, etcétera, pues van llevando a el desarrollo de lo que es el yo homosexual. Claro, está aunado a muchos otros factores, pero es importante ver que la masturbación, pues sí, resulta ser una base para lo que es el desarrollo del homosexualismo. Sin embargo, necesitamos reflexionar para poder llegar por nosotros mismos a este tipo de conclusiones, tratar de salir de tantos conceptos que beatifican lo que es la masturbación y ver realmente lo que es. Incluso la misma palabra masturbación nos va dejando ver cómo esta práctica daña nuestra capacidad mental, porque es más turbación mental, o sea, estamos más turbados mentalmente cada vez que nosotros practicamos la masturbación, porque vamos atrofiando con esta práctica nuestras capacidades mentales. ¿Qué sucede cuando una persona se masturba y expulsa su energía sexual? Llega el orgasmo o llega a la eyaculación, ¿verdad?
Hay un proceso que se le llama el movimiento peristáltico. Al momento de expulsión de la energía es como si se expulsara, pero a la vez se reabsorbiera. Este es el movimiento como de contracción y expulsión, que ustedes al haber derramado su energía seguro que han constatado ese movimiento. Resulta que cuando la persona se masturba, pues obviamente expulsa la energía y ese movimiento de reabsorción lo que mete al aparato sexual es aire frío, realmente, mete ese aire y ese aire, las gónadas sexuales, el aparato sexual, están íntimamente relacionados con lo que es la columna vertebral. Entonces ese aire se dirige a través de nuestra columna vertebral y llega al cerebro de las personas dañando, afectando realmente las neuronas. Una persona que se masturba constantemente va dañando su capacidad reflexiva, va afectando su capacidad de análisis, de reflexión en general. Entonces es algo también para nosotros reflexionar en ello. Nosotros al caer en el acto de constantemente estar estimulándonos para perder la energía, aparte de que estamos perdiendo nuestro fuego, nuestra vida, nuestra vitalidad, de que nos vamos volviendo fríos, de que nos vamos volviendo débiles, de que nos vamos incluso volviendo tímidos, porque ustedes ven que un adolescente que empieza a temprana edad a sacar la energía sexual del cuerpo, se va volviendo retraído, se va volviendo tímido, ¿verdad? Va perdiendo capacidades, va perdiendo brillo, incluso va perdiendo hasta belleza, empiezan a salirle los granitos, empieza a poner, realmente va perdiendo pues ese brillo que traía de la niñez y es por causa de esto, estar sacando pues esa vida, ese fuego de su cuerpo, pero a eso le aunamos el hecho de que todo el tiempo estamos metiendo aire, de que todo el tiempo estamos dañando las neuronas y que nos vamos turbando constantemente a raíz de esta práctica. Esta práctica incluso, llevado así a sus extremos, nos lleva a desequilibrios mentales. Ustedes seguro que han sabido de personas que ya tienen un problema mental, de que son masturbadores compulsivos, de que se masturban en público, de que ya no pueden realmente controlar ese impulso instintivo de la masturbación porque ya se les desequilibró la mente. Entonces no es algo ni tan saludable, ni tan beneficioso, ni tampoco pernicioso como muchas veces se quiere hacer creer por ahí, sino que es algo que nos desequilibra. Incluso se han llegado a escuchar casos, y no pocos, de personas que han llevado este tema de la masturbación hasta extremos tales que han llegado a la muerte. O sea, noticias que literalmente se han escuchado de personas que se han masturbado tantas veces que se murieron porque se sacaron la parte vital completamente con el abuso de esta práctica. Sin embargo, es muy común que con tal de justificar este vicio, pues se haga como que con todos los vicios, cuando se van normalizando o legalizando. No, es que tal cosa en sí no es mala o tal cosa en su justa medida es beneficiosa. El problema está en el exceso o el abuso, pero realmente no es así. No es que el exceso del consumo es lo perjudicial, es que el consumo en sí mismo es perjudicial, porque de lo poco se llega a lo mucho. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero todas estas prácticas van movidas por defectos, por yoes que se van alimentando y que mientras más energía les vamos dando, más fuerza y más poder tienen para someternos hasta que nos llevan a los extremos. Ustedes ven, hemos hablado, por ejemplo, de un yo de la ira, hemos hablado de un yo de la ansiedad, hemos hablado de un yo de la depresión, yo de la tristeza, yo de la cualquiera. Ustedes empiezan pues con ligeras manifestaciones de estos defectos, pero le van dando cabida, le van dando energía, los dejan manifestarse en su máquina humana y pasa que mientras más se alimenta el yo, mientras más se alimenta, llega a un punto en el que ya lo somete.
que ya se convierten en personas violentas, en que ya se convierten en personas depresivas, en que ya se convierten en personas con una fobia social, personas que tienen una ansiedad que ha llegado a unos niveles incontrolables o cosas que definitivamente se le convierten en un vicio. ¿Por qué? Porque poquito a poquito, creyendo uno, jugando con el diablo, como dicen, que yo lo puedo controlar, que en su justa medida es beneficioso, cuando la verdad no es así, pues terminamos llegando a los extremos, que es a donde pues siempre nos van a llevar este tipo de defectos psicológicos. Otras consecuencias que también vale la pena mencionar de yo de la masturbación es que nos lleva a desarrollar yoes célibes. ¿Qué es el yo célibe? El celibato es, digamos que lo contrario a la castidad. La castidad es buscar en la unión sexual el ascenso, el unirnos con Dios. Sin embargo, el célibe es el que se aparta del sexo, es el que ya rehuye del sexo. Incluso vemos el celibato muy relacionado con lo que son los sacerdotes. Entonces, que son célibes y que tienen el concepto de que a través del apartarse de la sexualidad van a llegar a Dios, y todo lo contrario, porque Dios, la parte creadora, lo divinal, está realmente en el sexo. Sin embargo, cada uno de nosotros desarrolla o puede desarrollar un yo célibe, un yo que con o sin conceptos religiosos se aleja del sexo, ya siente que no necesita el sexo en su vida, ya siente que no necesita pareja, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros practicamos la masturbación, nos amañamos, ¿verdad? A constantemente estar sacando la energía sexual del cuerpo, autoestimulándonos a nosotros mismos, pues obviamente el yo nos convence de que no necesitamos pareja, porque ¿para qué? ¿Para qué? Entonces el yo empieza a llenarnos de justificaciones. No, ¿y para qué? Con lo complicado que es tener una pareja, y eso, con los patanes que son los hombres, o con los cantaletosas que son las mujeres, o mira cómo, y empieza a sacarle a uno esas frustraciones, lo mal que me ha ido con tal relación, o empieza uno a llenarle de que eso de tener una pareja, eso es muy difícil, o que conseguir una pareja, eso se nos va a hacer muy difícil, y que al final uno no lo necesita, porque uno puede complacerse a sí mismo pues solito con la masturbación. Y esos conceptos, pues si queremos hacer un trabajo de despertar espiritual, de despertar de la conciencia, pues nos van a obstaculizar muchísimo. El yo célibe nos impide completamente llegar a tener una pareja, por lo tanto nos impide la práctica de ese primer factor para la revolución de la conciencia, que es el nacimiento espiritual, porque realmente nos convence de que ni necesitamos ni queremos una pareja. Entonces son de los yoes que se desarrollan teniendo como base este yo masturbador. Ustedes pueden ver que por donde lo pongamos, este tema de la masturbación siempre va a ir a atropellarnos cuando querramos hacer un trabajo de nacimiento espiritual, ¿ok? Y una de las consecuencias más pesadas, entiendo yo, del tema de la masturbación es el desarrollo de una larva mental e instintiva bastante pesada, que se le conoce como el incubo o el sucubo, dependiendo del género, ¿verdad? En el caso de la mujer, pues desarrolla lo que es el yo incubo, y en el caso del hombre desarrolla lo que es el yo sucubo o sucubo. ¿Qué pasa con esa entidad? Esa entidad se desarrolla por la constante expulsión de la energía creadora sexual aunada con lo que es la imaginación mecánica. Entonces, una persona cuando va a masturbarse, pues usualmente pues está proyectando una efigie mental, una imagen de una persona, usualmente del sexo opuesto, y tiene unas características según el prototipo de esa persona, y tiene unas formas, y tiene esto, y lo que hablábamos ahorita, y se manifiesta así, se expresa así, se mueve así, hace esto o aquello, e internamente, con ese proceso de imaginación mecánica unido al poder de la energía sexual, pues se va dándole forma y vida a esta larva. Este yo, en algunos casos, incluso se puede llegar a materializar. Hay personas a quienes su yo incubo, su yo subcubo se le ha materializado
y ha buscado tener coito sexual con esa persona. ¿Qué casos, pues historias hay por ahí por demás de ese tema? Pero ¿qué pasa? Que no estamos hablando realmente de algo muy bonito, aunque pueda, lo que hace esta larva es que estudia nuestra psicología y trata de proyectar una apariencia que nos resulte agradable, que nos resulte atractiva. Entonces, usualmente en el plano astral se va a manifestar en el mundo de los sueños como alguna persona muy voluptuosa, muy sensual, muy tal como nosotros la deseamos, tal como a nosotros nos gusta, y nos va a invitar siempre a el coito, a expulsar la energía sexual. Se viene convirtiendo internamente como esa pareja con la que en el mundo de los sueños constantemente estamos perdiendo la energía a través de lo que son las poluciones nocturnas. Esta entidad de forma peculiar nos invita muchísimo al celibato, a la soltería, a no buscar tener pareja, y todo el tiempo busca que saquemos la energía sexual del cuerpo para esta entidad alimentarse. Pero la verdad, lo real es que es una larva que solamente usa, digamos que, engaños de nuestra psicología para proyectarse como algo sensual o voluptuoso. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver al incubo o al sucubo como realmente es, pues realmente es algo bastante horrible, es una cosa bastante hasta asqueante, porque es justamente una larva, es algo muy, muy desagradable. Entonces la persona puede estar, e incluso he llegado a escuchar de casos de personas que están enamoradas de su incubo o de su cubo porque es algo, y porque entonces yo sueño, y las personas hasta buscan estas experiencias, buscan estos sueños húmedos sin caer en cuenta de qué es realmente lo que hay detrás de todo esto y de cómo fue que se llegó a crear esta entidad. Todos hemos desarrollado esta entidad pues a lo largo de nuestras existencias, y con el trabajo interior, con el trabajo de la muerte psicológica, eliminando estos yoes de la masturbación, trabajando, eliminando los yoes de la pornografía, esos yoes de la imaginación mecánica, incluso esos yoes automosexuales de lo que estuvimos hablando, pues vamos liberándonos de esa entidad, vamos dándole muerte a esa entidad que hemos ido creando y que nos somete a todo el tiempo estar perdiendo la energía sexual. Entonces, señores, vemos aquí lo importante que es ponernos a reflexionar, a estudiar este proceso de la masturbación. Ojalá y esta reflexión nos sirva de estímulo para que nosotros empecemos a autoobservarnos, a realmente cuestionarnos a nosotros mismos, ver cómo este defecto psicológico se ha venido desarrollando, ver las justificaciones con las cuales seguimos dejando que esta entidad tome, digámosle que nuestra máquina humana, y nos lleve a estar constantemente perdiendo esa energía. Debemos de reflexionar en ese proceso de cómo esto se ha ido normalizando y para qué y por qué. Vemos que ahora mismo se enseña la masturbación a los niños en las escuelas, cosa que a muchas personas pues les resulta escandalizante, pero que hay otros a los cuales les parece sí de lo más normal, porque cayeron en el engaño de que esto es, aparte de algo bueno, algo deseable y saludable, que es una solución. Entonces se habla o se presenta la masturbación como una solución para muchas cosas, pero nadie habla de esta otra parte, ni de sus consecuencias, ni de la verdadera solución. Por ejemplo, se habla de la masturbación como una solución a los embarazos precoces, a que si enseñamos a los adolescentes o jovencitos temprano a la masturbación, entonces las tasas de embarazo prematuro van a empezar a bajar. Totalmente, es un concepto que es totalmente errado, nada que ver. Cuando se induce a alguien a la masturbación, sobre todo a tan temprana edad, se le está metiendo en un proceso de degeneración, se le está metiendo en un proceso de
de morbo, de lascivia, que le lleva, lo que los yoes lujuriosos nos llevan siempre a querer probar algo más, a querer hacer algo más, a querer mirar por allí, a querer buscar por allá. Entonces, digámosle que la solución al tema de los embarazos prematuros o precoces no está en que los niños empiecen a perder su energía sexual desde temprana edad. Es que más bien que les enseñemos el valor que tiene la energía creadora sexual y que hay prácticas para los solteros para que no se carguen de energía sexual. Por ejemplo, enseñamos aquí lo que es la práctica de la sublimación de la energía, que es una práctica respiratoria con la cual nosotros hacemos ascender la energía a través de los conductos ida y píngala, esa energía sí que se encuentra en estado pasivo, que no está activada en la práctica sexual, por eso está pasiva, subirla para empezar a regenerar el cerebro, más bien en lugar de degenerarlo, de turbarlo, ¿verdad? Empezar a regenerar el cerebro, empezar a ayudarnos incluso con temas de salud. Y ese es el tipo de prácticas de respiración que se le deberían estar enseñando a los niños, a los adolescentes, en lugar de estarle enseñando prácticas perniciosas como lo que es la masturbación, con la excusa de buscar una solución a temas como el embarazo precoz. También se habla mucho de la masturbación como solución, por ejemplo, a las violaciones. Y vamos a la misma cosa, o solución a lo que era algún tiempo la histeria femenina. Entonces el sexólogo o el psicólogo les recomendaba a las mujeres masturbarse para que se calmaran ese nivel de estrés que tenían por la acumulación de energía sexual. Y ahí tenemos el mismo tema. Si no comprendemos el valor de la energía ni las correctas prácticas, pues vamos a seguir creyendo que esta práctica que tantas consecuencias negativas nos trae es una solución. Entonces, por eso es que cuando uno tiene el conocimiento, pues tiene una responsabilidad de hablar, porque por ahí la sociedad pone por todos los medios y le da muchísima propaganda a todas esas prácticas que son tan degenerativas, y sin embargo nosotros que conocemos o que estamos empezando a conocer en el caso de los nuevos, las prácticas que nos pueden llevar más bien a un proceso real de regeneración, entonces tenemos miedo de hablar. Entonces tenemos miedo a que se burlen, tenemos miedo a que nos cuestionen, a que nos coarten, a que nos y así nosotros teniendo herramientas realmente muy valiosas, a veces pecamos por omisión al no hablar con las demás personas de esta realidad. Otras personas se justifican o ven algo útil en la masturbación porque dicen, ay, es que me sirve para el insomnio, o es que me sirve para el estrés, porque cuando yo no puedo dormir o cuando yo estoy así como muy activo, ya necesito como que descansar, o cuando tengo mucho estrés, pues yo me masturbo y ya, eso quedo listo y me duermo y ya, ay, sí que relajado quedo. Y que realmente qué erróneo, o sea, realmente tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando allí. ¿Por qué después de un proceso de masturbación queda la persona frita, que ya lo que queda es dormirse? Pues obviamente porque se está sacando la energía del cuerpo, porque está sacando su vitalidad, porque se está matando, literalmente, está sacando la vida de su cuerpo, esa parte energética, y ya después de eso lo que queda es frito servido para la cama. Entonces realmente no son los métodos, no son los medios. Es muy importante, y me parece importante hablar también de este tema de la masturbación y cómo se presenta como una solución para muchas cosas, porque es importante ver que no es así, que nosotros, por ejemplo, buscando la relajación a través de lo que es la masturbación, simplemente estamos cayendo en un círculo vicioso. Es como aquella persona que usa para relajarse el cigarrillo, el tabaco, ¿verdad? Entonces, cuando yo me siento ansioso, me fumo un cigarrillo. Me siento ansioso, me fumo un cigarrillo. ¿Qué va pasando paulatinamente? Que cada vez que el yo del cigarrillo se monta, entonces empieza a sentir una ansiedad. Y esa ansiedad se va volviendo insoportable, tal que si la persona no se fuma el cigarrillo o decide dejar el cigarrillo, entonces entra en un síndrome de abstinencia, donde tiene una ansiedad que no la puede soportar, y hasta que no tiene ese cigarrillo ya no se puede estar en paz. Y entonces está la persona ahí, y ahí entonces, ahí sí, supuestamente
tiene una tranquilidad, pero ya lo que está es preso de un vicio. Eso es lo que estamos haciendo cuando usamos estas prácticas perniciosas, buscando supuestamente una relajación, buscando supuestamente ahí una tranquilidad o salir de lo que es la ansiedad. Entonces es importante recalcar que existe la práctica de la muerte psicológica, autoobservación, enjuiciamiento de ese defecto que se está manifestando en nosotros, en cualquiera de nuestros centros, y petición a nuestra Madre Divina particular, que es ese aspecto del amor de nuestra conciencia, para que elimine esa forma negativa de ser que observamos y que comprendimos. Esa práctica de la muerte psicológica, pues la enseñamos en las conferencias de conocimiento de sí mismo que dictamos los jueves y sábados. Hay distintas técnicas de muerte psicológica que nos van a ir ayudando a liberarnos de todos estos defectos psicológicos para que de verdad podamos ser libres, para que de verdad podamos lograr una verdadera relajación y que sea una relajación permanente, que realmente podamos deshacernos de esos estados de ansiedad, de esos estados de estrés, de esos estados de acumulación de energía contaminada, etcétera, etcétera. Pues eso se va a ir dando con el trabajo de la muerte psicológica. Entonces, bueno, señores, esta es la reflexión que les tenía para el día de hoy. Una reflexión dirigida o enfocada a lo que es la masturbación a nivel sexual, porque existe masturbación a nivel de cada uno de nuestros centros. Realmente nosotros nos vivimos masturbando todo el día de múltiples maneras, buscando a través de la estimulación de un defecto psicológico sacar la energía de nuestro cuerpo, también a nivel emocional, nuestra energía mental, nuestra energía motriz. Pero digamos que hoy le enfocamos hacia lo que es la masturbación ya en el plano netamente sexual. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en los comentarios para poder darles solución. Si tienen algún aporte también que nos quieran dar a esta reflexión, pues también bienvenido sea.